En 1949, un joven Warren Buffett de 19 años se encontró con un libro que cambiaría para siempre su forma de entender las inversiones, que leyó y releyó al menos media docena de veces y que acabaría convirtiéndose en la principal influencia del que es hoy el mejor inversor del mundo. De hecho, lo definió como, de lejos, el mejor libro de inversión nunca escrito. Estoy hablando de El inversor inteligente, publicado por primera vez en 1949 por Benjamin Graham y considerado como la Biblia de la inversión. Es por ello que en este vídeo te voy a mostrar un análisis detallado con las 4 principales claves que hay en este libro. La filosofía de Graham. Benjamin Graham nació el 8 de mayo de 1894 en Londres, Inglaterra, aunque más tarde emigró con su familia a Nueva York cuando tenía solo un año. La niñez de Graham no fue fácil. Su padre falleció cuando tenía tan solo 9 años, el negocio familiar quebró y en 1907, cuando tenía 13 años, las acciones que su madre tenía quebraron debido al pánico en la bolsa. Estas experiencias, lógicamente, marcaron el carácter y el futuro de Graham como inversor, y desde ese preciso momento intentó invertir de una forma en la que no pudiera perder grandes cantidades de dinero. De joven fue a la Universidad de Columbia, y tras graduarse entró a Wall Street, donde se obsesionó con desvelar los secretos para alcanzar el éxito invirtiendo en bolsa, para finalmente, con su socio Jerome Newman, fundar su propia empresa de inversiones, Graham Newman Partnership, una empresa que durante 20 años consiguió rentabilidades anuales del 14,7%, un 2,5% por encima de los 12,2% del mercado, y en donde además llegó a trabajar el ya mencionado Warren Buffett. Muchos estaréis pensando que este libro ya está anticuado porque tiene más de 75 años y hay muchas cosas que obviamente han cambiado, y estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que mantiene vigente y como la Biblia de la inversión a este libro es la filosofía de su autor y el concepto más importante. Por ello el libro se llama El inversor inteligente, porque el propio autor comenta que convertirte en un inversor profesional o en un inversor de éxito no requiere de un gran conocimiento técnico ni de una gran inteligencia, sino de 1. Contar con un marco racional para tomar decisiones, y 2. Aprender a evitar que tanto nuestras propias emociones como la de los demás influyan en la manera en la que tomamos esas decisiones. Y así podemos pasar al concepto número 2. Inversores contra especuladores. Imagina que descubres una nueva empresa llamada Limbic, la cual está entrando en la industria del entretenimiento y el sector de los videojuegos, y después de analizarla te das cuenta de que detrás de esta empresa hay un gran equipo creativo, tiene un servicio de calidad, buenos contactos en el sector y unos números sólidos con crecimiento. Por ello, decides que es un proyecto con futuro e inviertes en la empresa. Esto sería invertir. Para Graham, los inversores deben dejar de lado el precio que tiene esa acción en bolsa, porque eso no quiere decir nada, y al contrario, concentrarnos en lo que vale realmente el negocio subyacente y los fundamentales del negocio que está detrás de esa acción. La especulación, al contrario, deja de lado ese valor fundamental y se basa o se centra en otras cosas, como es el propio precio de la acción, en si esa acción está de moda, o en la opinión que tengan otros inversores o el propio mercado, sin detenerse a cuestionar el valor fundamental o del propio negocio subyacente antes de comprar. Partiendo del mismo ejemplo, imagina que descubrieras la existencia de Limbic, pero que ahora decidieras invertir en ella simplemente porque la acción ha subido y existen rumores de que irá al alza. Para Graham, el especulador es mucho más propenso a dejarse llevar por sus emociones, comprando cuando los demás compran y vendiendo cuando los demás venden, que es lo contrario a lo que recomienda el autor. Mientras que por otro lado dice que los verdaderos inversores acostumbran a pensar de manera crítica por sí mismos y no se dejan influenciar por sus propias emociones a la hora de decidir si comprar o vender esa acción. Por cierto, antes de seguir, si os está gustando este vídeo y sois inversores,
Podéis suscribiros de manera gratuita a mi newsletter Turtle Capital, donde además de colgar mis tesis de inversión gratuitas, artículos de interés y demás, quiero destacar dos cosas. Uno, es que una vez te suscribes te llega un correo con un kit inicial donde he juntado los documentos, informes, libros, películas más interesantes e importantes que más me han ayudado a mí en mi carrera como inversor, donde incluyo un curso gratuito y también una plantilla en Excel para modelizar una compañía, y además también añadir que ahora, cada domingo, estoy enviando una newsletter semanal como la que veis en pantalla, donde comparto las noticias y documentos claves de la semana, además de recopilar diferentes tesis de inversión, documentos de gestores y superinversores, además de vídeos y podcasts que también os pueden ayudar. Como digo, es gratuito y tenéis el enlace en la descripción. Inversores defensivos e inversores agresivos. Graham divide a los inversores en dos categorías, los inversores defensivos o pasivos, como se les suele llamar hoy en día, y después los inversores agresivos, también llamados inversores emprendedores o inversores activos. Los inversores defensivos son todos los que no quieren complicarse la vida y prefieren no gastar demasiado tiempo ni energía viendo en qué activos invertir. Un ejemplo de esta estrategia, que tiene mucha popularidad hoy en día, es la inversión en el S&P 500 o la inversión pasiva, que te permite invertir en multitud de empresas al mismo tiempo y de hecho no ha ido nada mal los últimos años, es algo que incluso Buffett ha recomendado. Para este tipo de inversores, Graham recomienda una cartera dividida en un 50% acciones y 50% bonos, siendo unos más seguros y los otros algo más arriesgados, aunque en ciertos momentos, debido al movimiento de los precios, la proporción podría cambiar. Por ejemplo, si comenzaras a invertir con 10.000 y tienes una proporción de 50-50, es decir, 5.000 para bonos y 5.000 para acciones, con el paso del tiempo a lo mejor podrías terminar con 6.500 en acciones y 5.500 en bonos, es decir, 54-46. En ese momento tocaría equilibrar nuevamente la cartera y situarla en el 50-50. Según Graham, un inversor defensivo tendría que cuidarse de no hacer estos reequilibrios más de 2 veces por año y nunca revisar las inversiones a diario, lo cual es difícil a día de hoy. Graham también señala una serie de características para estos inversores más pasivos. 1. Diversificar con un máximo de entre 10 a 30 acciones en cartera. 2. Elegir compañías grandes. Graham recomienda en su libro que tengan ventas de más de 100 millones, aunque adaptando eso a día de hoy por la inflación, serían unos 700 millones. 3. Empresas con fundamentales conservadores, que ganen al menos el doble del dinero que gastan. 4. Empresas que hayan pagado dividendos durante los últimos 20 años. 5. Que no tengan ningún déficit de beneficios en los últimos 10 años. 6. Que tengan un incremento de beneficios de al menos un 2,9% anual en los últimos 10 años. 7. Que tengan activos baratos, es decir, que su capitalización sea inferior a sus activos menos sus pasivos. Y por último, que tenga una valoración barata, de en torno a un PER de menos de 15 veces. Así pasamos al inversor agresivo, quien según Graham tampoco debe dejar influirse emocionalmente, ya que a pesar de su nombre, no es una persona que actúa de forma impulsiva o ilógica. Al contrario, el inversor agresivo tendría que aplicar un control aún más férreo de sus emociones, ya que estará de manera más recurrente en el mercado. La clave del éxito de este perfil es mantenerse racional cuando el mercado está bastante pesimista y presenta acciones a precios de ganga. Pero claro, también es necesario entender que para tener éxito como inversor agresivo o activo es necesario dedicar mucho tiempo a ello. Para Graham, un inversor agresivo debería tener por lo menos retornos un 5% superiores a los del mercado para que el esfuerzo valga la pena. Y es una tarea bastante difícil hoy en día, ya que si miramos los datos, Graham nos advierte de algo que Warren Buffett demostraría décadas más tarde, y es que el 99% de los fondos de inversión activos casi nunca, por no decir nunca, lo consiguen en el largo plazo. Pero al final, ser un inversor activo, a mí me gusta referirlo como ir a contracorriente. Y aquí Graham también nos da algunos criterios a seguir si queremos ser este perfil de inversor. 1. En primer lugar, no hay ninguna restricción asociada al tamaño o al número de ventas generadas por las empresas. También él ofrece más flexibilidad a la hora de diversificar. 2. Permite invertir en empresas cuyas finanzas sean un poco más arriesgadas. 3. Limita la anterior regla de los dividendos, de los últimos 10 años a simplemente lo largo del último año. 4. El déficit de beneficios ahora se flexibiliza a 5 años. 5. Invertir solo en empresas que hayan tenido un crecimiento mínimo del 0% en los últimos 5 años. Y por último, una valoración barata, pero sin especificar, es decir, al criterio del propio inversor. Así pasemos al último punto y para mí el más importante, el impredecible Mr. Market.
Todo lo que hemos visto hasta ahora en este vídeo se relaciona con el concepto de señor mercado o Mr. Market. Imagina que tienes una acción que vale $1000. Un buen día el mercado sube y Mr. Market llega a intentar vendernos la acción de otro negocio por un precio de entre $1500 a $2000. Pero al día siguiente, cuando el mercado baja, el mismo Mr. Market llega a decirnos que quiere comprar nuestra acción en el negocio, esa misma acción que nosotros sabemos que vale 1000 a 600. Se trata de un personaje al que él describe como una persona maníaco-depresiva que diariamente intenta convencernos de vender nuestros activos o de comprar otros. Al final, cuando el mercado fluctúa, es muy común que las personas nos dejemos llevar por nuestras emociones y que compremos cuando vemos que el precio empieza a subir y que vendamos cuando vemos que el precio empieza a bajar, cuando es precisamente lo contrario lo que tendríamos que hacer. Es decir, cuando sube, vender porque el mercado está más caro, más sobrevalorado, y comprar cuando el mercado está cayendo porque podemos comprar a precios más baratos. Graham decía que era imposible hacer market timing o saber cuándo va a caer el mercado o cuándo va a subir, y por eso aplicaba dos reglas. 1. Prepárate para las fluctuaciones, incluso para caídas hasta un 30%, y 2. Sé paciente y prepárate para comprar cuando estos activos se desplomen. Estar racional cuando el mercado es irracional es muy importante, porque al final, como humanos, nos suele costar mucho quedarnos quietos, es decir, no hacer nada y esperar, que al contrario hacer algo, sea lo que sea, aun cuando ese algo pueda significar perder mucho dinero. Al final, fijaros desde los años 70 a 80 cómo ha bajado el periodo de posesión de acciones, de hasta 7 años a tan solo medio año, debido también a la aparición de aplicaciones brokers online que nos incitan sobre todo a tener un trading mucho más activo. Graham usa el ejemplo de AP, una cadena de tiendas minoristas de alimentos que de 1915 a 1965 fue el minorista número 1 en Estados Unidos. En 1929, AP comenzó a cotizar en la bolsa con unas acciones valoradas en $493. 3 años más tarde, en 1932, el precio había caído a 104 y 6 años más tarde, en 1938, durante la recesión, el precio se desplomó a mínimos históricos, a 32. AP era una empresa con $85 millones en efectivo y con un activo neto a corto plazo que superaba los $134 millones. Sin embargo, Mr. Market, irracional, pensaba que la cadena minorista más grande del mundo valía muchísimo menos. Y aunque llegados a ese punto las acciones de AP eran una de las mayores gangas de la historia, la mayoría de los especuladores en el mercado estaban demasiado asustados por el bajo valor de las acciones. Y esto es un error, ya que si realmente los inversores hubieran sido racionales, hubieran estudiado el negocio subyacente que había detrás de esa acción y hubieran visto que todo estaba bien y que era un negocio que iba a subsanarse y que iba a salir más reforzado de la recesión, podrían haber comprado más barato o simplemente haber añadido más acciones. En 1961, el precio de las acciones de AP alcanzaba los $705, lo que representaba unos retornos situados un 7% por encima del mercado o del Dow Jones. El problema es que de ese punto en adelante, aun cuando Mr. Market ya dijo que AP era el caballo ganador, la situación cambió y aunque la compañía era mucho más grande, ya no estaba tan bien gestionada. Pero como hemos dicho antes, ahora ya que sí, la acción empezaba a subir y todo el mundo hablaba de un caballo ganador, los inversores empezaban a comprar en masa cuando la oportunidad ya había desaparecido. Por ello, la mejor forma de invertir y de encontrar oportunidades es aplicar lo que Graham dice, y que para mí es el concepto más importante del autor, el margen de seguridad. Imagina que hay una empresa que el mercado está valorando en $200.000 millones, pero nosotros tenemos claro que el verdadero valor de la empresa es de 300.000 millones. Estaríamos entonces ante una empresa cuyo precio es de 2/3 su valor, es decir, una empresa con suficiente margen para que el mercado corrija y tener cierto margen de seguridad. En este caso un margen del 50%. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Pues sencilla, simplemente es el valor intrínseco menos el precio de mercado dividido el valor intrínseco que nosotros calculemos. Supongamos que estamos analizando una acción de una empresa y después de un análisis detallado determinamos que el valor intrínseco de la acción es de 100. Sin embargo, actualmente la acción está a 80. Usando la fórmula veríamos que tenemos un margen de seguridad del 20%. Y aunque estemos equivocados y el precio baje, vemos que seguimos teniendo ese margen que representa un colchón de seguridad y, como decíamos al principio, es en lo que se basó Benjamin Graham para invertir sin poder sufrir grandes pérdidas, o por lo menos estar cómodo perdiendo en algo que sabemos que vale más. Es normal que no sepas calcular el valor intrínseco de una acción, por ello aquí te dejo un vídeo donde pongo un ejemplo práctico y te regalo de hecho una plantilla, un modelo, para que aprendas a calcularlo. Aquí en pantalla te dejo las principales claves que hemos visto en este vídeo y que espero que te hayan servido de mucho.
Si quieres más vídeos de resúmenes de libros, me puedes dejarlo en los comentarios, además te puedes suscribir y también dejar un gran like, ya que hay bastante trabajo detrás de estos vídeos. Y si quieres alguno en específico, también déjame en los comentarios para que yo ya lo pueda ir preparando para los siguientes. Sin más, espero que os haya gustado, os dejo este vídeo aquí de otro resumen que también os puede interesar y nos vemos en el próximo episodio.